Verbalicé. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar la sesión del día de hoy, que corresponde a la unidad número 2, herramientas de la web 2.0, como también que están enmarcadas dentro de la investigación científica. Por lo general, ustedes han podido observar dentro de la plataforma, consiguen justamente algunas actividades. Se tiene justamente un foro. El foro de esta semana es justamente responder a la siguiente pregunta. La consigna consiste en mencionar las diferencias y características de la web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0. Lo que hay que realizar es simplemente un cuadro de triple entrada y mencionar las características, qué diferencias existen entre estas webs. Bueno, se tiene también la actividad, la tarea número 2, que aquí hay justamente un ejemplo para la tarea y lo voy a ir abriendo. Consiste en primera instancia, la consigna de elaborar un esquema bibliográfico comentado de 10 fuentes bibliográficas de acuerdo al modelo adjunto. Sí, lo primero que se tiene que hacer es seleccionar un tema de investigación, cualesquiera ustedes vean, mejor si lo delimitan, usar buscadores, repositorios o base de datos, referencias bibliográficas en textos, obviamente digitales, repositorios en los cuales estén justamente artículos científicos de algunas revistas, pero obviamente en relación al tema de investigación que se quiera, en este caso, emprender. Finalmente lo que hay que hacer es completar, elaborar el esquema bibliográfico comentado, que consiste en dar la lectura correspondiente a esas 10 fuentes bibliográficas, y lo que sí hay que hacer es extraer esta cita, los párrafos que ustedes vean convenientes y sean principales en relación obviamente a la información que pueda ser más a posterior a futuro utilizable dentro de las fuentes a partir del constructo mismo del sustento teórico, por lo cual se tiene que enviar este documento en un formato en PDF. Bien, el documento compartido es este, como un ejemplo, un esbozo de ejemplo, que corresponde al esquema bibliográfico comentado. Bueno, en primera instancia anotan su nombre y la temática que quieren abordar, ¿no? En este caso menciona redes sociales y en el proceso formativo educativo. Entonces, lo que yo voy realizando es descargar todo lo referido a redes sociales y el proceso formativo educativo, es decir, redes sociales en el proceso formativo. Entonces, en este caso yo voy seleccionando aquellos documentos que tienen justamente depósito legal, el código de indexación ISBN, el código de indexación ISSN. Cualesquiera de estas tres son muy importantes. Entonces, a partir de eso, vamos a ir construyendo justamente el esquema bibliográfico comentado. ¿Y para qué nos sirve? ¿Cuál es la idea? Bien importante tomar en cuenta que este esquema, ¿no? Lo primero que hacemos dentro de una investigación es realizar, informarnos a profundidad ciertas teorías en relación a otras investigaciones que también pueden servirles, pues sobre todo algunas tesis, probablemente, ¿no? Para dentro del estado de arte que se vaya construyendo en la misma tesis, y voy seleccionando, ¿no? La selección de la documentación en relación a la temática. Por ejemplo, según Eliana Quiroz Gutiérrez, y está ahí justamente entre el 2016, el año de edición, menciona lo siguiente. Si yo voy construyendo, por ejemplo, en la página 33 extraigo la cita o el párrafo, ¿no? Esa cita textual que es muy importante o principal que yo pueda, como investigador, tomarlo en cuenta más adelante. Asimismo, en la página 37, ¿no? Menciona que como parte de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces voy copiando, como ustedes pueden observar, en cada una de las páginas voy extrayendo en esa lectura correspondiente ese documento, ¿sí? Para, en este caso, párrafos claves, términos centrales, en los cuales me puedan servir, me pueda tomar en cuenta como una información, una base teórica. ¿Y para qué lo estamos realizando de esta forma? Es justamente tener este esquema bibliográfico, obviamente a partir del documento en Word, lo que se tiene que ir trabajando, en ahí es donde se debe de insertar y más adelante tomar en cuenta lo que es la normativa APA, la séptima edición. En este caso, aquí lo único que estamos implementando es la selección de párrafos, ¿no? Principales que
como investigador los puede tomar en cuenta, pero mencionando en qué página se encuentran, ¿no? Es decir, son citas textuales. Obviamente algunos van a ser mayores a 40 palabras y en su redacción, y ojo, es muy importante eso, en la redacción, bajo la normativa APA, no utilizamos obviamente, ¿no?, las comillas, sino hay formas y estructuras, ¿no? Si es una cita textual parafraseada, si está justamente tomada desde el punto de vista del autor o del texto, es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Si son mayores de 40 palabras, obviamente lleva una sangría, no lleva las comillas y al final lleva justamente la página. Entonces son varios ejemplos que también los voy a ir denotando más adelante. Otra cosa es la redacción en normativa APA. El esquema bibliográfico comentado, lo único que hacemos es seleccionar los archivos, identificamos los párrafos principales que me pueden servir más adelante para un sustento teórico. Y por sobre todo, a partir de eso, hacer el cargado y el uso de los ficheros electrónicos, que también están en el documento. Aquí tenemos otro autor, menciona también en relación a la temática, menciona lo siguiente, ¿no? En la página 38, una red es un conjunto de relaciones, etcétera, etcétera. El siguiente párrafo, en la página 154, menciona, y miren, ahí voy extrayendo, ¿no?, todos los párrafos que me sirven, que pueden ser mayormente importantes para el desarrollo del mismo sustento teórico. Entonces así sucesivamente voy denotando toda esa documentación, voy extrayendo los autores de determinadas investigaciones, algunos aportes, probablemente algunos libros, pero estos al final tienen que ser cargados obviamente, ¿no?, en ese documento en Word. ¿Cuánto se debe de realizar? 10, ¿no? Obviamente 10 fuentes bibliográficas, 10 autores correspondientes, ¿no?, en relación a la temática en sí. No necesariamente un documento puede escribir solamente un autor, sino pueden ser 2 o 3, eso va a depender mucho, ¿no? El et al que se debe de mencionar e indicar en el sustento teórico, en el marco teórico en sí, bajo la escritura, ¿no?, normativa APA. Pero aquí no estamos realizando APA. Lo único que hacemos es seleccionamos los párrafos principales que sí los voy a ir tomando en cuenta más adelante, ¿no? Por ejemplo, en la página 8 indica la aparición de la tecnología web 2.0 que motiva la consolidación de las redes sociales, etcétera. Voy realizando, ¿no? Ese es el trabajo de la tarea de esta semana que se debe ir extrayendo, ¿no? Y al final del documento debe generarse automáticamente, y esto no está redactado, se podría decir, como muchos realmente lo realizan manualmente. No es manual. Esto tiene que ser automatizado en sí, ¿no? Es decir, tiene que generarse automáticamente. Y eso es trabajando con el Microsoft Office Word. Va a depender mucho de las versiones, mucho mejor si son versiones mayores a la Office 2016 para adelante. Y con mínimamente tener un Office 2010, ¿no? Pero no por debajo del Office 2010 porque se necesitan más herramientas, ¿no?, que les va a faltar en realidad. Y no va a poder generarlos. Entonces va a haber algunas desconfiguraciones y van a tener problemas más adelante. Entonces aquí ya voy generando toda la bibliografía, ¿no? Debe de estar las 10. Las 10. Como ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí tengo un autor, ¿no es cierto? Y menciona, y tiene la estructura de normativa APA. Esto ya el Office de manera automática ya tiene estructurado, ¿no? Y aquellos que no tienen el documento en Word probablemente no lo tienen. Ustedes van a referencias, ¿sí? En referencias de aquí tiene que estar el estilo, ¿no? Ese estilo. Entonces, si no está ese estilo entonces del APA, entonces tienen que ir descargando, tienen que actualizar en realidad, ¿no?, en Microsoft Office. Este, por ejemplo, tiene un código de indexación, ¿no? Es un documento en realidad, como ustedes pueden observar, no tiene las páginas correspondientes, a diferencia de aquí más adelante, probablemente algunos van a ser libros, los que mayormente son esas, ¿no?, los que tienen código ISBN y algunos con depósito legal, ¿sí? Por ejemplo, estas miren, son libros en realidad, ¿no?, de donde se han podido extraer. Y puede ser de artículos científicos, como por ejemplo este es un artículo científico, ¿no? Es decir, esta temática, redes sociales en educación, se encuentra en las redes de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Ahí está, tiene el volumen, qué número y el código ISSN, ¿no?, de este artículo que está dentro de esta revista. ¿Y dónde se encuentra este artículo científico? Entre las páginas 188 a la
206. Este es un documento de artículo científico, esta también de la misma forma, ¿sí? Como ustedes pueden observar, aquí está la doble P punto, ¿no? Que significa la normativa para séptima edición. Ya no es el PAGS, ¿no? O sea, ya ha cambiado en realidad. Aquí tenemos otro documento, es un libro en realidad nacional, solamente tiene el depósito legal, ¿no? Ahí está La Paz Bolivia y el documento correspondiente. Algunos tienen código ISBN y el depósito legal, ese también sirve. Sí, esta, por ejemplo, es un documento de la UNESCO, de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Enseñanza. De esa forma vamos identificando, ¿no? Es decir, yo voy a revisar su bibliografía en este esquema y voy a ver qué tipo de documentos se están extrayendo, ¿no? Algunos van a ser libros, otros van a ser, por ejemplo, como este, es un artículo también científico que está en la revista digital universitaria, que se encuentra el artículo del 1 al 14, ¿no? La temática es redes sociales y su aplicación en la educación. Ahora bien, si ustedes pueden observar de la estructura misma, en algunos casos, ¿sí? Está en cursiva, ¿sí? En cursiva, ¿no? Esta, por ejemplo, miren, no está en cursiva en la primera, pero en la segunda sí. La revista sí está, ¿no? Entonces, hay estructuras. Esto se automatiza a partir de el uso mismo en marco de referencias, citar las citas correspondientes, ¿no? Y, por ejemplo, agregar fuente, ¿no? Por ejemplo, aquí no tenemos ninguna fuente porque es una hoja en blanco. Lo que hay que hacer es cargar en primera instancia, una vez que ya tengas toda la documentación descargada en formato PDF, los tienes que ir cargando, ¿no? ¿Cómo lo haces? Agregar una nueva fuente y te va a resultar una ventana como esta, que es el fichero electrónico. ¿Qué tipo de fuente? Si es de algún sitio web, si es una sección de libro, o es en realidad un libro, o bien es un artículo de una determinada revista. Entonces, miren, los ficheros electrónicos se van modificando. Entonces, aquí es bien importante. En primera instancia, aquí tienes que redactar, es decir, tienes que hacer el llenado correspondiente de manera correcta, es decir, sin errores ortográficos. ¿Para qué? Para generar justamente una bibliografía más adelante que no contemplen esos errores, ¿no? Es decir, si aquí, por ejemplo, si insertas en letras mayúsculas y que no esté alternado, sin acentuaciones y entre otros, entonces, de la misma forma, con esos errores se va a ir generando en el esquema mismo, ¿no? En la bibliografía correspondiente de la referencia. Entonces, aquí es bien importante insertar la documentación que ustedes lo encuentren, ¿no? Si son de sitios web, de algún documento de algún sitio web, obviamente ahí te va a pedir un URL, ¿no? ¿Cierto? El HTTP, dos puntos, de qué mes, de qué día, qué año, ¿no? Cómo se llama el sitio web. Como ustedes pueden observar, aquí debajo se tiene el ejemplo, ¿no? De dónde los puedes ir encontrando, ¿no? Cómo se debe de redactar. Por ejemplo, miren, primero el apellido paterno, ¿no? El nombre, y si tiene dos autores, punto y coma es la separación, ¿no? Ahí se tiene, ¿no? Nuevamente el apellido y el nombre correspondiente. En algunos casos van a estar con los dos apellidos, entonces pueden citar los dos apellidos, recién la coma y luego el nombre, ¿no? Pues ahí esa es la forma de poder hacer el llenado correspondiente de cada uno de las documentaciones de caso, ¿no? Si son de secciones de libro, si es de libro, de revista y entre otros. Entonces, esos ficheros electrónicos son los que se deben de llenar. También se tienen medios electrónicos, ¿no? Ahí. También tenemos algunas grabaciones, probablemente, ¿no? Grabaciones que se pueden obtener tal vez de algún CD, alguna representación de una película, de alguna determinada entrevista. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Mayormente esto para investigación cualitativa. Quién es el entrevistado, el título, la temática correspondiente y el entrevistador, ¿no? Ahí tenemos entonces los patentes, casos judiciales y varios. Varios ya tienen un esquema más amplio en realidad, ¿no? Con más detalle. Entonces cada uno de estos son los que muestran una estructura, una singularidad, pero bajo el estilo APA, ¿no? Y es bien importante esto, ¿no? Porque si yo voy a hacer y va a estar un estilo, por ejemplo, Chicago, cambia obviamente, ¿no? Va a ir cambiando, ¿no? Es decir, la forma de cómo se presenta el esquema mismo de la bibliografía, ¿no? Entonces aquí están todos los esquemas, tenemos en Turbian, en SIS, pero el que vamos a ir trabajando es el APA. Bien, entonces ese es el trabajo de la tarea número 2 en relación a
al uso mismo de la normativa APA, que también los he pasado, en la séptima edición, del Centro de Escritura Javeriano, que va realizando justamente, ¿no? La misma traducción que estaba en inglés, aquí ya se tiene en español, y esa parte es muy importante, por sobre todo en el uso de las citas, ¿no? Es bien importante el uso de las citas, que se encuentra en la página número 13. Bueno, nosotros cuando hablamos de citas, puede ser citas textuales o de parafraseo. Si son textuales, puede ser cortas, es decir, menores a 40 palabras, o largas, mayores a 40 palabras. Y aquí hay que tomar en cuenta muy bien el número de palabras con las que se está trabajando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene una pestañita ahí debajo, no sé si han podido observar. Número de palabras. Aquí, por ejemplo, es una hoja en blanco, entonces 0 palabras, ¿no? Aquí menciona cuántas palabras van a ser si es que yo voy a extraer un documento, una cita, en este caso, ¿no? Entonces, si hablamos de citas textuales, es bien importante tomar en cuenta las siguientes características. Cita corta, cuando son menores a 40 palabras. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos si una cita es menor a 40 palabras? Por ejemplo, hay formas de la escritura misma en el sustento teórico. Por ejemplo, una cita narrativa. ¿Cuál es la estructura? Ejemplo, según, y ahí está, ¿no? Kaplan y Sapp, ¿no? Ahí tenemos dos, ¿no? Los apellidos paternos de los dos autores. El año de edición, entre paréntesis. Hay algunos que cometen el error siguiente, ¿no? Y probablemente lo hayan hecho esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo administrador de fuentes y obviamente, miren, como ustedes pueden observar dentro de la administración de fuentes, ya tengo, miren, toda una infinidad de documentos que he utilizado, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de la UNESCO, voy a copiarlo. Probablemente voy a utilizar ese documento que ya lo tengo revisado, algunas citas, ¿no? Voy utilizando, ¿no? Algunas bibliografías que me pueden servir de referencia. Y obviamente están alternadas y obviamente al finalizar se tiene ordenado en orden alfabético, ¿no? Puedo ir copiando aquellos que sí los voy a utilizar, los voy a ir mencionando más adelante. Entonces, no es necesario, ¿no? Ojo, no es necesario nuevamente integrar otro fichero electrónico. Basta con una sola vez, entonces ya se va acumulando, es decir, ¿no? Dentro de administración de fuentes, ¿no? Esa es la parte muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, Guillermo Briones, metodología de investigación. Tenemos a Mario Bunge, pseudociencia. Voy a utilizar tal vez la más que mayormente se utiliza. A ver, por ejemplo, tenemos a validez y confiabilidad de instrumentos, podría ser esa. O Cortina, que es el alfa de Cronbach. Hernández, a ver, veamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, denota, si pueden observar en cada uno de ellos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Esta programa, ¿no? De la 2010, es la actualizada en realidad, ¿no? Hay edición, la quinta, y ya tenemos hasta la séptima edición, si ustedes han podido observar, dentro de los documentos de Hernández Sampieri, ¿no? Este es de la segunda edición, se tiene otras ediciones más, ¿no? Listo, entonces, como ustedes pueden observar, de esta forma, ya tengo, miren, las citas, como pueden observar. Si yo quiero agregar una nueva fuente, entonces voy agregando, ¿no? Voy agregando si es de libro, sección de libro, etcétera. Aquí la parte importante es la redacción, ¿no? Bajo la normativa APA. Y mayormente lo que hacen es esto, ¿no? Por ejemplo, según, me dicen si se ve ya, y si no se ve voy a ampliar un poco más el tamaño de letra. Mayormente trabajamos en Arial 12, ¿no? O en tiempo romano número 12. Según, bueno, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, voy a decir Avendaño, ¿no? Pero miren, está seleccionando, como pueden observar. Entonces, esto debo de convertir en una cita, en este caso, debo de congelarlo, en realidad, se lo dice cita, si hacen un clic, convertir en cita en texto estático. ¿Eso qué significa? Que yo puedo hacer modificaciones dentro de esto, ¿no? Ahora, si yo quiero editar, por ejemplo, quieres páginas, supongamos que se encuentre esa cita textual, ¿no? En la página número 15, ahí está, pero ahí está, miren, PAG. Entonces esto hay que modificarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la modificación? Es la parte muy importante, ¿no? Por ejemplo, el paréntesis tiene que estar, no tendría que estar, ¿no?
Tendría que ser de este año simplemente, tal como se menciona en la normativa APA, ¿no? Aquí no está el paréntesis está en esta parte, ¿no? Ahora miren, está utilizando comillas porque son citas menores a 40 palabras, ¿sí? Ahí tenemos, y al final obviamente la página y el punto que finaliza, ¿no? Toda esa cita narrativa, ¿no? Aquí lo que hacemos es convertir la cita en texto estático. Entonces ya puedo borrar, miren, Avendaño, abro paréntesis, ¿no? Y puedo cerrar paréntesis, menciona, abro comillas y copio toda la cita, ¿no? De la cita narrativa. Y obviamente todas esas tienen que ser menores a 40 palabras, ¿no? Cierro las comillas, abro paréntesis y ahí está, puedo borrar ahí, ¿no? Y ponemos el punto. Esa es la primera estructura, ¿no? Según autor o autores, año de edición, abrimos comillas, cerramos comillas, pero no está ahí el punto, ojo, después de la página de donde se ha extraído, ¿no? Y viene el punto final. Ahí está, ¿no? Aquí podemos insertar, menciona, por ejemplo, hay una comita y abrir, ¿no? Las comillas correspondientes. En otros casos, por ejemplo, van mencionando dentro de las citas mayores a 40 palabras, hay el uso de un paréntesis con 3 puntos, ¿no? No sé si lo han podido observar. Paréntesis con 3 puntos. Es decir, hay un contenido más adelante que antecede y recién, ¿no? Va mencionando, indicándose la cita textual. Estamos en menores a 40 palabras, entonces esta es una cita narrativa, ¿no? Esa es la forma, ¿no? Esto lo voy a anotar aquí como la cita narrativa. Ahora otra forma, otra estructura, ¿cuál es? No solamente es la única. La parentética, miren, como pueden observar, después de un punto seguido, se abre comillas y se copia toda la cita, ¿no? Toda la cita, se cierra comillas, obviamente todo es menor a 40 palabras, se abre paréntesis, se anota los dos autores o el autor, y si son más de dos autores, ¿no? Es decir, 3, 4, entonces et al, ¿no es cierto? Coma 2019, por ejemplo, aquí es el año de edición y la página. Y recién viene el punto final de esa cita, ¿no? Entonces, esa es otra forma, ¿no? Una cita parentética, ¿sí? Entonces, aquí dije, abrimos comillas y voy revisando el copiado correspondiente de toda esa cita textual. Cierro comillas, abrimos los paréntesis y voy anotando justamente los autores. Supongamos Arce, puedo colocar, hay algunos casos, está ahí por ejemplo, ¿no? Es ahí se utiliza cuando los apellidos están en inglés, ¿no? Hay documentos que están en inglés, probablemente los hayan traducido. Y si están en español, simplemente el I usual, ¿no? Arce y Vargas, coma, pongamos 2022, la página 10, cerramos paréntesis y el punto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta es una cita textual parentética, ¿no? Luego vienen las citas largas, más de 40 palabras. Bueno, más de 40 palabras, y aquí nos estamos olvidando algo más. Hay unas citas parentéticas donde no necesariamente van a llevar, por ejemplo, la página. Y eso se lo conoce como las citas parafraseadas. Es decir, ya no llevan lo que es justamente las comillas, ¿no? No es la cita original. Entonces lo que sí puedes utilizar, agregar, utilizar algunos sinónimos, antónimos en los cuales puedes ir complementando, pero sin perder la idea de los autores, pero ya no llevan las comillas, ¿no? Y tampoco lleva ya la página, simplemente va a ser el autor, apellido de autor y la gestión de edición, ¿no? O autores, gestión de edición, nada más. Es una cita parentética, ¿no? De cita parafraseada. Si son mayores a 40 palabras ya cambia el sentido. No lleva comillas, lleva sangría. Por ejemplo, según, ahí están los autores, 2 puntos, una sangría y va revisando, ¿no? Todo el copiado correspondiente. Y al final, inserta, miren, el punto
y la página, ¿no? En casi un párrafo más o menos, es mayor a 40 palabras, ¿no? Esa es otra de las estructuras, ¿no? Según, por ejemplo, yo tengo aquí autores que he utilizado, a ver, Arce, esto obviamente tengo que convertir en cinta texto estático, ahí, indica, dos puntos, yo tengo aquí la cita, ¿no? Toda esta es la cita. Entonces este tiene que ser mayores a 40 palabras. ¿Cómo yo voy a identificar si son mayores a 40 palabras? Voy simplemente a esta parte que dice número de palabras, ¿no? Entonces voy seleccionando ahí, hago un clic con el tabulador. Como han podido observar, hay una sangría, no lleva aquí comillas, sin comillas, y al finalizar está entre paréntesis la página, ¿no? Solamente páginas P punto nada más. Y si son páginas, entonces doble P punto, pongamos de la página 22 a la 23 y cerramos hasta ahí el paréntesis, ¿no? Este punto es obviamente el punto final, ¿no? de toda esa cita, ¿no? Que tiene mayores a 40 palabras. A ver si tenemos aquí otros autores. Aquí tengo por ejemplo esta, aquí puedo mencionar, lo voy a convertir en una cita que esté en cita estática para Hernández, Fernández, Bautista. Ahí está el I, por ejemplo, ¿sí? Define dos puntos, supongamos que es este, ahí está toda esa cita que estoy haciendo copiado, ¿no? Tal como está y los mencionan los autores. Hasta ahí, ¿no? Y supongamos que es extraído de la página 55. Entonces aquí nuevamente, ¿no? La sangría correspondiente. Esa es una forma también, ¿no? Pero aquí ya tenemos tres autores, pero es una forma. Si hay algún antecedente, entonces 3 puntos y luego toda la cita correspondiente. Estas no llevan comillas, ¿sí? Por ejemplo, son citas narrativas. Este de aquí es una cita, lo anotaremos aquí, una cita parentética. Esto obviamente son menores a 40 palabras. Y estas van a ser mayores a 40 palabras. Mayores a 40 palabras. Puede ser una forma, hay otra forma también, otra estructura. Supongamos que es esta misma cita y se tiene dentro de un párrafo y aquí al final se anota los autores correspondientes, ¿no? Pero podemos utilizar el etal si son más de dos en realidad, ¿no? Entonces ahí etal punto coma 2010. Este, por ejemplo, miren, también es, ¿no? Mayores a 40 palabras, no lleva comillas, obviamente tiene una sangría y al final parentética, ¿no? Puede ser de esta forma también la estructura. Entonces, esa cita narrativa, la cita parentética, aquí está el ejemplo, sangría, como pueden observar, todo el documento y al final, entre paréntesis, los autores, la gestión y la página donde se ha extraído, ¿no? Entonces, esos detalles son muy importantes, ¿no? Desde el punto donde se encuentra el punto aparte, punto seguido, dónde lleva páginas, o cuándo lleva las páginas y cuándo no lleva páginas. ¿Cuándo no lleva páginas? Cuando la cita sea parafraseo en realidad, ¿no? Por ejemplo, una cita parafrasea narrativa, tenemos el autor, los autores, el año de edición, plantea que las personas pueden presentar, etcétera, 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 y termina. Entonces miren aquí, por ejemplo, no está la página, ¿no? De esta cita, ¿no? Aquí nos estamos olvidando también, dentro de menores a 40 palabras,
también puede ser de esta forma, ¿no? En esta misma estructura. Que la página no necesariamente puede ir al final, sino también la página puede estar dentro del paréntesis de la gestión, ¿no? Y ahí 15, página 15. Menciona, abre comillas, etcétera, etcétera, y ahí termina. El punto es ahí, ¿no? Entonces miren aquí, por ejemplo, el autor, y en el paréntesis está integrado la gestión y la página donde se está extendiendo. Pero sigue con comillas, porque son menores a 40 palabras. Puede ser esta una forma también, ¿no? O esta otra forma, parentética, ¿no? Con comillas y al final se inserta. Pero el punto, observen que va ahí, ¿no? Muchos insertan el punto aquí, ¿no? Va en esta parte, ¿no? Es decir, tiene toda una estructura, ¿no? Entonces, puede ser esta forma también. Probablemente lo hayan visto en algunos textos, algunos libros. Ya en realidad ya ha cambiado bajo la normativa APA, la séptima edición, porque hay algunos casos con letras mayúsculas, en vez de coma utilizaban dos puntos, ¿no es cierto? Ya no había ni página. Entonces, esas formas, esas estructuras ya han cambiado. Entonces vamos actualizando un poco más la forma en el que se va redactando el trabajo científico. Este, por ejemplo, es una cita, ¿no? De parafraseo narrativo parentética, ¿no? Ahí sí puedo copiarlo. Y si son, nos interesa, por ejemplo, en esta parte de las citas de parafraseo, por lo general no tienen página, ¿no? Es decir, el número de página, entonces no es necesario. Estas pueden ser más de 40 o menos de 40 palabras, ¿no? En las que sí nos interesan son, por ejemplo, en las citas cortas, menores de 40, sí lleva comillas. Es la parte muy importante, ¿no? Y cuando no lleva comillas, cuando son mayores a 40 palabras. Y cuando no llevan páginas, cuando son citas de parafraseo, ¿no? Parafraseadas. Aquí voy a anotar, por ejemplo, citas de parafraseo. Creo que alguien está, espera en sala. Bien, entonces aquí está, ¿no? Según, ahí está, los autores. Lo de una escala, haría el 12. Entonces ahí, por ejemplo, esta no lleva comillas, no lleva ni página. Eso es una forma. Otra forma también se tiene cuando va al final, ¿no? Es decir, parentética. Por ejemplo, aquí las personas, ahí está obviamente un punto seguido, las personas pueden representar, etcétera, etcétera. No lleva, como pueden observar, paréntesis, ni lleva sangría, pero al final simplemente se nota los apellidos o el apellido del autor y la gestión correspondiente, ¿no? Ahí, por ejemplo, es una cita de ejemplo parentética. Y el punto, como pueden observar, el punto donde se encuentra, ahí. El punto no está aquí, ¿no? Algunos insertan así el punto y se olvidan de esto, ¿no? Entonces ahí ya se comete el error de que no está bajo normativas APA y eso siempre les van a ir observando, ¿no? Algunos tribunales. Entonces esa parte es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Parafraseo parentético. Como ejemplo. Parafraseo parentético. Y esta otra es el parafraseo narrativo. Listo. Entonces, esa es la parte más importante, ¿no? Ya luego vienen la forma, la estructura, el margen, ¿no? El uso de los títulos también, ¿no? El uso de los títulos es muy importante también para poder automatizar el índice, ¿no? ¿Cómo se elabora? A ver, creo que tengo un ejemplo de un índice automatizado. Para no tardarnos, voy a mostrarles un ejemplito.
Aquí tenemos una. Bueno, esta es una estructura, obviamente de una tesis de maestría de la EMI. Tiene su forma de estructura, pero lo que me interesa es que la parte inferior obviamente van con numeraciones, esto hay que cambiar siempre, ¿no? En la normativa APA, la séptima edición, ya va la numeración en la parte superior derecha, ¿no? Aquí, ya no es aquí de abajo, ¿no? Eso cambia. Por otro lado, obviamente las primeras hojas preliminares en números eh, romanos, luego viene la numeración arábica, ¿no? A partir de, después del resumen en realidad, ¿no? Ahí se tiene un índice, que esto es automatizado y estos obviamente se van a ir generando la numeración automática, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 voy a vista en el panel de navegación, por ejemplo, voy a ir a generalidades y ahí se encuentra el capítulo 1, ¿no? Entonces, ¿cómo está construido? Los capítulos mayormente van con título 1 y los que son de segundo nivel, ahí está, título 2, ¿no? Aquí claramente se muestra en el panel, en el vista, ¿no? Panel de navegación, y ustedes van a poder hacer seguimiento. Para no estar bajando, no estar subiendo, para eso nos sirve este panel de navegación, ¿no? De manera más directa, ¿no? Puedo ir a los puntos exactos donde se encuentre el documento. Entonces ahí tenemos de segundo nivel y mayormente se llega hasta el de tercer nivel, ¿no? Por lo general. Y obviamente existe el cuarto nivel en los títulos, ¿no? Pero se sugiere utilizar viñetas, se sugiere utilizar, por ejemplo, en las letras mayúsculas, identificados, ¿no? Con algunas numeraciones. Eso ya depende mucho, ¿no? A partir del tercer nivel más adelante, ¿no? Es decir, cuarto y el quinto. Se sugiere por lo general viñetas o utilizar las letras del alfabeto o los números correspondientes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se van trabajando en base a eso, ¿no? A títulos, ¿no? A los títulos, a los esquemas que están identificados, ¿no? Bien importante esa parte, ¿no? En primera instancia es darle la forma, ¿no? La estructura, el mismo comportamiento del tamaño, la hoja del tamaño en carta, ¿no es cierto? Mayormente, los márgenes ustedes tienen que definirlos, posgrado la va definiendo, por ejemplo, este tiene niveles de 2.5, 2.5, derecha, inferior y superior, y el izquierdo es 3, ¿no? En algunos casos es 3,5, por ejemplo, ¿no? Entonces ya cada institución tiene su esquema de presentación, ¿no? Algunos no llevan con numeración con dos guiones, ¿no? A los extremos, ¿no? Simplemente son numeraciones, ¿no? Directas. Entonces cada uno de esos tiene un manual correspondiente. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Primero se tiene que ir trabajando con capítulos, con los títulos. ¿Para qué? Para ir, miren, tengo ya espacios vacíos porque los voy a ir llenando ya en ahí, ¿no? Voy a ir redactando. Y eso me va a facilitar para poder generar el índice, ¿no? El índice. Aquí, por ejemplo, tengo listas de figuras. Este es el índice automatizado, ¿no? El índice automatizado donde cómo se determina esto, cómo se genera. A ver, por ejemplo, en este documento que tenía como ejemplo de mis citas, aquí puedo colocar como título normativa APA. Entonces esta puedo utilizar con el título 1, por ejemplo, ¿no? Y miren, hay que darle forma, ¿no? Cuando ustedes van insertando el título, entonces miren, hay que darle forma, ¿no? La estructura. Si estamos trabajando con Arial 12, obviamente en negrita y centrado, ¿no? De color negro, no azul. Entonces ahí, entonces podría decir, este es de primer nivel, ¿no? El que dice menores a 40 palabras, puedo mencionar con el nivel 2, ¿no? El nivel 2, ahí está. Y eso hay que darle forma también, ¿no? Y por lo general lo que estoy haciendo, se sugiere realizar esas estructuras al finalizar, porque de todas formas todos tienen que estar en el mismo tamaño de letra, ¿no es cierto? Y obviamente estos en negritas, ¿no? Este, por ejemplo, supongamos aquí que es el capítulo 1. Capítulo 1. Puedo hacer un enter y aquí hay que verificar si evidentemente dentro del panel de navegación se está reconociendo, ¿no? Entonces sí, ahí está, ¿no? Como podemos ver, lo está reconociendo.
que dice menores a 40. Este ya se dice es capítulo 1, 1.1, ¿no? Luego aquí tengo mayores a 40 palabras. Esta puede utilizar nuevamente con el título 2 de lo que se está trabajando, ¿no? Ahí. Entonces lo que estoy diciendo, por ejemplo, individualmente estoy realizando, ¿no? Pero se sugiere al final, ¿no? Al final, mucho mejor, porque vas a ir tardando más ahí en la redacción correspondiente. Ya, que sea el último título 3. Listo. Entonces ahí ya tengo, ¿no? El 1.3 y así sucesivamente. Esta, por ejemplo, yo podría utilizar de nivel 3, ¿no? Ya no de nivel 2, ¿no? Por ejemplo, esto sería nivel 3. Nivel 3, seleccionamos obviamente primero, seleccionamos las palabras. Nivel 3. Ahí está, sería 1.31. Este otro de la misma forma, ¿no? Nivel 3, en negritas, 1.32. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, como ustedes pueden observar, aquí ya tengo, ¿no? Mi panel de navegación. Entonces voy a generar el índice, ¿no? El índice de este documento. Miren, cuando yo he hecho un enter, como pueden observar, miren, aquí se marca, ¿no es cierto? Va a haber un espacio. Si sigo haciendo un enter, probablemente en algunos casos se va a ir marcando varios espacios, ¿no? Entonces esos espacios tienes que eliminarlos. ¿Cómo? Con el normal, es decir, normal lo conviertes y ya se pierde esa línea de espacio, ¿no? Esa parte es muy importante tomar en cuenta. Entonces miren, yo lo voy a ir enviando a otras páginas para generar un índice con numeración. Obviamente en la parte superior, si yo deseo insertar la numeración, parte superior derecha, al principio, por lo general, obviamente la portada no tiene la numeración, ¿sí? Entonces ahí voy a ir modificando, lo voy a ir enviando a otras páginas, ¿no? Esa por ejemplo se encuentra en la página 3, esta que está en la siguiente página, la página número 4, ¿sí? Este que se encuentra en la siguiente página. Listo. Entonces ahí ya tengo, ¿no? Ustedes lo que pueden, cuando tienen muchas páginas, entonces ustedes van a esta parte del panel de la vista, entonces hacen un clic y automáticamente ya están en la primera página, ¿no? Es decir, en la portada, ¿no? Pero bueno, como no tenemos portada, voy a generar aquí de manera automática el índice, ¿no? Entonces voy a referencias, vamos a tabla de contenido, en tabla de contenido hacemos un clic y ahí ya tengo, ¿no? Ya estructurado con numeraciones correspondientes, ¿no? Pero ojo, aquí hay que tomar en cuenta, hay que tomarle también la forma, ¿no? Hay que darle la forma. Se sugiere que por lo menos esto háganlo al finalizar, ¿no? Al finalizar. Porque si vas a dar forma a la hora de actualizar, por ejemplo, numeraciones, nuevamente se va a desconfigurar, ¿no? Entonces, por lo general, el espaciado es el 1.5 de interlineado, Arial, sin negritas, ¿no? Y este que dice contenido, obviamente lo voy a insertar con letra mayúscula, índice, ¿no? El índice general. Listo, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes vayan modificando, supongamos que este ya no se encuentra ahí en esta página, está más adelante. Entonces, siempre ocurre eso, ¿no? Es decir, van insertando algunas citas textuales o tal vez algunos gráficos o tablas. Entonces, hay que actualizar, ¿no? Nuevamente hago un clic en esta parte para no estar subiendo y bajando. Y actualizar tabla, menciona, ¿no? Pero yo no quiero actualizar. ¿Cuándo van a actualizar la tabla? Hay dos formas, ¿no? Ahí está. Actualizar toda la tabla significa que probablemente hayas insertado más títulos, subtítulos. Entonces tienes que hacer clic en esa y aceptar. Pero si no has insertado ninguno de otros de los títulos o subtítulos, entonces solamente actualizar los números nada más de página. Por ejemplo, yo aquí no he insertado otros títulos, ¿no? Otro capítulo, digamos. Entonces, hago un clic en aceptar
van a observar que la numeración se va a ir actualizando, ¿no? Ahí está en 5, 5, antes estaba en 2, ¿no? Entonces esa es la parte muy importante esto, ¿no? Para que no estén realizando de manera manual, porque muchos realizan manualmente y están sufriendo en realidad, ¿no? Entonces no consiste en eso. Entonces a un principio, cuando ustedes vayan realizando su trabajo de investigación, denle primero la forma, ¿no? Margen, interlineado, genere los títulos de la estructura misma de su tesis, del trabajo que ustedes vean conveniente. Y una vez que ya tengan toda la estructura, recién trabajan en esa estructura y solamente van a ir actualizando nada más, ¿no? ¿Actualizando qué cosa? Actualizando la numeración de páginas. Ahora, otro punto fundamental también es, en los trabajos se piden tablas y gráficas, ¿no? Índice de tablas, índice de cuadros, índice de gráficos, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos que aquí voy a insertar una figura. Figura número 1, supongamos, ¿no? Puedo colocar citas textuales. Estoy poniendo cualquier nombrecito, ¿ya? Figura 1, ¿no? Entonces ahí voy a meter una imagen. Y esto obviamente va a ir, ¿no? Bajo normativa ZAPA. Cambia, ¿no? El área número 10, por ejemplo. Y tiene una fuente, si ustedes han podido observar. Supongamos que ahí está mi grafiquito y ahí viene, ¿no? La fuente, ¿no? Elaborado en base a, supongamos, ARCE 2022. Listo. Aquí imagínense que está el grafiquito, ¿no? Y así, supongamos varios temas, ¿no? Aquí tengo otra figurita. Aquí supongamos, lo voy a copiar, ¿ya? Este que sea el 1, este que sea el número 2. Entonces, ¿qué debo de hacer para que pueda generar mis figuras, índice de figuras? Voy a seleccionar, obviamente vayan trabajando con el título 2 por lo general, o bien con el título 3, ¿no? Eso ya depende también, ¿no? Cómo vayan trabajando, ¿no? Entonces, miren, para cada estilo tiene una forma, ¿no? Entonces, por lo general, estamos en Arial, si son figuras o tablas, gráficos, en la número 10, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar, miren, en el panel de navegación ya se encuentra figura número 2, ¿no? Esta es de la misma forma, entonces voy a ir trabajando con ese nivel y Arial. Listo, si yo quiero en negritas lo puedo colocar también en negritas, pero por lo general no es necesario que lo insertes en negritas, ¿no? Listo, entonces aquí ya tengo la figura. Miren, aquí hay un espacio, ¿no? Como pueden observar, entonces ese espacio indica que, imagínense que yo tengo un texto, entonces ese texto más va a salir. Entonces, para que no ocurra eso, tienes que ir a esta parte donde está seleccionando, aquí haces un clic normal y ya se ha eliminado ese espacio, ¿no? Ese espacio que puede cometer muchos errores en realidad, ¿no? Más adelante. Bien, entonces voy nuevamente al índice, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Actualizar la tabla, obviamente necesito todas. Y ahí está, como pueden observar, nuevamente se ha actualizado, ¿no? Esto tiene que darle su forma nuevamente. Y eso al final siempre háganlo, ¿no? Como sugerencia, ¿no? Entre línea 1.5, etcétera. Pero ya tengo las figuras aquí, ¿no? Entonces ya están con sus páginas de paso, ¿no? Aquí lo único que voy a hacer es índice, ¿no? Aquí puedes insertar índice de figuras. Índice de figuras. Puedes entrar, ahora si quieres que salga este índice de figuras aquí, entonces con el título 1 tendrías que ir trabajando, ¿no? Para que se actualice, índice de figuras. Ahí está, ahí el número 12. Y aquí ya tengo, miren mi figura, la figura número 1 está en esa página. Puedo hacer un control C y ahí está, control V. Hago un control C y un control V. Y así sucesivamente. Y en estas obviamente tienes que ir eliminando, ¿no? Esas no corresponden, ¿no? Entonces, de ahí los vas extrayendo, todas esas figuras, cuadros, tablas que los veas, ¿no? Ya lo tienes ahí. ¿Y eso cuándo lo tienes que hacer? Eso al finalizar el documento, cuando esté todo el documento ordenado. No es a un principio, ojo, este índice se hace al finalizar. Cuando todo el documento ya has terminado de redactar, ya has terminado de insertar
solamente algunos contenidos gráficos y etcétera. Al finalizar, una vez que ya tengas todo el contenido en orden, recién vas a ir generando el índice. No es antes, es después de finalizar el trabajo. Entonces ahí ya tengo, ¿no? Índice de figuras, de esa forma van a ser el índice de tablas, el índice de gráficos, etcétera. Entonces esa es la forma, ¿no? Esa es la idea del trabajo correspondiente, que muchos obviamente sufren en realidad, ¿no? Por no utilizar. Tal vez algunos de ustedes ya los conocen, entonces tal vez ya un poco ya han refrescado también, ¿no? Algunos de sus conocimientos que sí les va a servir de mucho, ¿no? Por ejemplo, la bibliografía automatizada, ¿no? Eso puedo automatizar porque ya tengo ya la estructura misma. Supongamos que estoy en la siguiente página. Aquí vas a bibliografía, ¿no? Bibliografía, haces un clic, ya está, y se genera, ¿no? Todos los que he cargado, ahí está, ¿no? Eso es lo que yo necesito, ¿no? Esta bibliografía es el que necesito para la tarea número 2, ¿no? El que les he mencionado del esquema bibliográfico, ¿no? Para esta. Entonces ahí ya tengo, obviamente hay que darle una forma, no va a estar en esta porque está ahorita en otro tipo de letra. Arial, utilicen Arial 12, interlineado 1.5, vayan acostumbrándose en esa, ¿no? Porque mayormente se trabaja con esas. Listo, ahí ya tengo ya mi bibliografía, ¿no? Y como han podido observar, no estoy redactando uno por uno, ¿no? Algunos probablemente han redactado manualmente, perdían el tiempo, ¿no? Aquí la cuestión es de que se tenga mayor, ¿no? Es decir, delimitar los tiempos, lograr el documento de manera más rápida, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una estructura. Este, por ejemplo, es de un documento, tiene depósito legal y ISBN, entonces es un libro, ¿sí? Esta también, cuarta edición la que menciona, este tiene un código ISBN, también es otro documento, un libro. Este, por ejemplo, tiene, miren, páginas de 98 a la 104, que significa que este documento de este autor es un artículo científico que se encuentra en la revista Journal of Applied Psychological, ¿no? Entonces, de esa forma. Y hay algunos, por ejemplo, recuperados, ¿no? Documentos que los van a ver en internet. Entonces, recuperado de, ahí está el link correspondiente, de donde se ha descargado el documento en PDF, ¿no? Hay algunos que mencionan, no, pero esto es copia de internet. Eso es falso, ¿no? No es que esté copiado de internet, sino ese documento de este autor se ha descargado en este link correspondiente, ¿no? Y por eso menciona .pdf, ¿no? Es un documento digital en realidad, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Algunos de los tribunales les van a mencionar, pero es copia de internet, no, falso. Simplemente menciona, indica dónde se encuentra la dirección de este documento PDF, que es un documento digital, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Muchos tribunales hacen confusión de que ese documento es plagio que han sacado de internet. No, obviamente todos trabajamos con los metabuscadores que son muy importantes al respecto, ¿no? Bien, ahora voy a hacer la presentación del documento correspondiente, que es justamente la unidad, y me imagino que le han dado una lectura. Las herramientas en la web 2.0. Se habla justamente de internet, que es la web, ¿no? Blogs, podcasting, microblogging, wikis, intercambio de información con la web, usar algunos filtros, comillas, excluir palabras, es decir, cómo poder utilizar Google para nuestras referencias, en este caso de selección de documentos. Por ejemplo, aquí tenemos búsquedas de Google Académico, RefSet, Scopus, Microsoft Academic, hay varias, ¿no? Bases de datos, redes académicas, ¿no? Por ejemplo, la ResearchGate, la que hemos mencionado, Science Direct, la academia.edu, PubMed, ¿no? ERIC. Cada uno de estos tiene una base de datos, ¿no? Que son repositorios en realidad, por lo general. Bueno, Internet se ha iniciado justamente con el llamado ARPANET, ¿no? Una de las 4 computadoras en 1969, que se ha desarrollado más de 20 mil millones de dispositivos, ¿no? En la gestión 2020. Obviamente, de acuerdo a Visual Cisco Networking Index, mejora justamente, ¿no? Alcanza más en realidad al anterior, llegando a 28.500 millones, ¿no? Entre conexiones de dispositivos
fijos como también los móviles, ¿no? Los móviles celulares, los Androids, los que son de sistemas operativos Apple, entre otros. Entonces, la intervención tanto del telégrafo, el teléfono, la radio, han sentado bases para que hoy en día se tengan buenos datos informativos al respecto, ¿no? Entonces, la Internet es la web, existe una magnitud de herramientas que están transformando para el trabajo de personas. Estas herramientas de la web 2.0, a diferencia de la web 1.0 y la web 3.0, difieren en el mismo procedimiento de selección, ¿no? Es decir, la web 1.0 justamente ha tenido un cierto tipo de lenguaje, no más básico se podría decir, no era tan generalizado, no era más abierto que la web 2.0 y que hoy en día en la actualidad vamos trabajando con nuevas aplicaciones en la web 3.0, ya que se tienen herramientas, ¿no? Herramientas como los que se trabajan dentro de las plataformas virtuales, las que se trabajan, por ejemplo, en las herramientas digitales de repositorios, en los cuales se toman en cuenta toda, ¿no? Una bibliografía, por ejemplo, digitalizada, donde puedes ingresar, puedes extraer documentos de información, puedes extraer hasta tesis en realidad, ¿no? Repositorios a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, la UNSA tiene repositorios, ¿no? Posgrado CEPIAS también tiene repositorios, ¿no? Otras universidades también como la UNAM, Oxford y entre otras, también tienen repositorios internacionales en los cuales están ahí las tesis, no solamente de licenciatura, sino también se tienen las tesis de maestría, de doctorado y postdoctorado. Entonces esa gama de información es la que mayormente hoy en día en la web 3.0 ha podido contribuir mayormente a trabajos de investigación. Pero eso sí es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Que las universidades a nivel nacional y obviamente el uso de las tecnologías de información es muy importante, no solamente a partir de presentaciones, ¿no? La anterior tarea justamente era un esquema nada más, ¿no? Cómo yo podría utilizar el PowerPoint y a partir de solamente el uso del PowerPoint puedo realizar, ¿no? Un, un trabajo, un documento multimedia que pueda servir justamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces también podemos utilizar otro tipo de esquemas, no sé si lo han visto el video, en el Google Drive, donde se encuentran justamente presentaciones también, ¿no? Que también están en PowerPoint y que pueden servir justamente estas herramientas más adelante, obviamente que se encuentran en la nube. Entonces la internet y la web toma en cuenta justamente, ¿no? Toda una red y que justamente se basa en la teoría de grafos, ¿no? La teoría de grafos que corresponde justamente a las redes sociales, aquellos que están conectados entre nodos, ¿no es cierto? Cada punto se puede identificar justamente como nodos en base a aristas y esta es la teoría de grafos, ¿no? Una teoría de grafos que es la base, el sustento básico en realidad como teoría para las redes, ¿no? La teoría de redes. Entonces tomamos en cuenta también los servicios importantes que dota la Internet, páginas web, una colección también de páginas web, de un sitio web, y que tienen también beneficios que toman en cuenta al público en general, para aquellos que desean justamente, ¿no? Darle cierto tipo de formato online que sea de mayor accesibilidad y la facilidad por sobre todo. Pero a través de las direcciones de internet más conocidos, ¿no? Localizadores, son conocidos como localizadores uniformes de recursos, las URLs, ¿no? Obviamente URL está escrita obviamente en inglés, ¿no? Aquí la parte de localizadores uniformes de recursos. Como también la World Wide Web, que es justamente la colectividad de sitios web públicos. Tenemos también páginas como el HTML, que significa hipertexto, ¿no? El hipertexto, Markup Language, ¿no? Es decir, el lenguaje de hipertextos, ¿no? De la página que también se alojan dentro del servidor. Tenemos también protocolos de transferencia de hipertexto, ¿no? Es el HTTP, la que hemos mencionado, el Hypertext Transfer Protocol, que denota, y es muy importante esta, ¿no? Y hay distinciones, dijimos una con S y otra sin S, ¿no? O sea, hay una diferencia, es bien importante diferenciar en qué sitio, en qué tipo de sitio nos encontramos en el navegador correspondiente. Entonces, en Internet, obviamente desde la nube, tenemos justamente un conjunto de clientes, nuestros clientes obviamente son aquellos, si yo como investigador voy a publicar algunos documentos, ¿no? Si sean escritos o audiovisuales o visuales,
Entonces, todos los clientes que pueden ser estudiantes o participantes, o que aquellos que están integrados, ¿no? Que en realidad sí les va interesando justamente cierto tipo de página. Imagínense, por ejemplo, un YouTube. Cada uno de ustedes pueden generar su propio canal y a partir del canal pueden ir compartiendo los videos correspondientes, ¿no? Entonces, ¿quiénes los pueden ver? Todos aquellos que utilizan también redes sociales, puede ser justamente un compartimiento del URL en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, de Instagram o en el mismo Facebook también, ¿no? Algunas redes sociales que les puede servir, o el Twitter también, ¿no? Entonces, lo único que se necesita es esa codificación, el URL correspondiente, ¿no? Compartido. Podemos verlos también desde casa, en una computadora de casa, ¿no? O bien también desde aquellos navegadores que se encuentran, ¿no? En los internets, ¿no? Cafés internets, que cada uno de los estudiantes, participantes pueden ingresar y puedan compartir ciertos datos informativos, ¿no? Y obviamente existe simplemente un servidor web, un hosting, que de las páginas web donde se encuentran, ¿no? Y estos hosting obviamente se encuentran, ¿no? En Estados Unidos, que lo contempla justamente Mark Zuckerberg, y a partir también de Bill Gates, ¿no? Que han dado buenos aportes hasta en la actualidad, ¿no? Esa parte, ese dato de información a nivel mundial. También tenemos justamente los protocolos de transferencia de hipertextos seguros, que son llamados aquellos HTTPS, ¿no? A diferencia del anterior, el HTTP simplemente, ¿no? Se los dice así, que permiten justamente conexiones seguras, ¿no? Entre el cliente y el servidor. Y probablemente ustedes cuando van a Google insertan, ¿no es cierto? Insertan cierta codificación, ¿no es cierto? El URL en esta parte, y siempre hay un mensaje, ¿no? Que sale, ¿no? Si aceptas o no aceptas los cookies. Esas, por ejemplo, ya no son tan seguras, ¿no? O bien su mismo, se podría decir, el antivirus lo identifica, ¿no? Que es un, que es una dirección que tiene justamente algunos problemas o contiene cierto tipo de virus, ¿no? Si estas son justamente el troyanos, el gusano, entre otros, ¿no? Entonces, ahí aparece un mensaje en realidad, ¿no? Que no se puede ingresar y siempre hay un mensaje que menciona si usted está de acuerdo, ¿no? Por lo general yo les sugiero no vayan ingresando porque siempre ingresa dentro del sistema, y lo que sí hace es que una vez ingresado a tu sistema interno de la computadora, entonces va el virus consumiendo, es como un bicho en realidad, que consume todo el dato de información y a tal punto que puedes llegar a perder tu equipo en realidad, o puede ir quemándose justamente la memoria interna, ¿no? Donde se van almacenando, ¿no? Por lo general ocurre eso, o bien puede ser también los códigos de licencia que vayan caducando de su computador, ¿no? Hay que tomar en cuenta si tienes un Windows, y el Windows hay que tomarlo en cuenta justamente a partir del equipo mismo, ¿no? Ustedes van investigando su equipo, van justamente a propiedades donde se dota la información, ¿no? Este por ejemplo es un Windows 10, entonces ahí tiene una memoria instalada de RAM de 8 gigabytes, ¿no? Un sistema operativo de 64 bits, procesador de 64, es una i7 por ejemplo, ¿no? Intel Core. Entonces, hay que ver justamente las compatibilidades también, es bien importante eso, ¿no? Que Windows, si es Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10 o el 11, o sea, hay que ver justamente la capacidad del microprocesador, esa es la parte muy importante. Imagínense que yo tengo un Dual Core 2 Duo nada más, simplemente, y es de baja capacidad, y que instale un Windows 10, no va a estar adecuado en realidad, ¿no? Entonces voy a tener algunas complicaciones, va a ser muy lento mi equipo, no voy a poder ingresar, se va a colgar y etcétera. Entonces hay esas dificultades que mayormente se las ven, ¿no? Pero es necesario tener ese conocimiento. Entonces los navegadores web también interpretan los tipos de lenguaje en HTML que sean mayormente legibles, algunos son en audios, algunos son en imágenes. ¿Qué es la web 2.0? Entonces el inicio de la web obviamente tiene un antecedente a este, que es la web 1.0, que fue en los años 1990, en los 90, en las que ha sido una de las primeras etapas de la evolución misma, ¿no? Y que han desarrollado justamente contenidos de web que tenía que tener una gran mayor cantidad de habilidades, ¿no? Son aquellos tiempos en los cuales el CPU simplemente se manejaba por teclado, y obviamente las pantallas no eran a colores, ¿no? En ese momento eran justamente pantallas blanco y negro en realidad, ¿no?
Entonces las codificaciones de la misma evolución dependía mucho también cómo el microprocesador, ¿no? Contemple justamente esa resistencia de información. Entonces se ha dado justamente la idea del web server, que obviamente cuesta tantos millones de dólares, para que se requiere, ¿no? Una mayor habilidad y especialidad de almacenamiento, por sobre todo, ¿no? De accesos. Y estos, obviamente, estos servidores web tienen costos, ¿no? Son costos muy altos en realidad, ¿no? Hasta hoy en la actualidad. Entonces la web 1.0 tenía un contenido web que ha fluido solamente en una dirección, ¿no? Desde muy pocos creadores y conectores y a muchos usuarios en realidad, ¿no? Que consumían el contenido en formas prescritos por desarrolladores, ¿no? El control era hacia abajo en realidad, ¿no? Top down en realidad, ¿no? Creadores de la página web ahí de manera unidireccional. Todas las páginas, en este caso, se conectaban justamente a través de algunos hipervínculos, ¿no? Poco era la multimedia y por eso es que también se ha conocido como la web de solo lectura en realidad, ¿no? Solamente era una de lectura, ¿no? No sé si recuerdan que habían algunos paquetes, ¿no? Eran muy sencillos, por ejemplo, habían diccionarios, ¿no es cierto? Que se instalaban necesariamente, ¿no? Entonces estamos mencionando de esas webs que solamente eran para ese fin nada más, ¿no? Entonces, gradualmente han ido cambiando, ¿no? Ya desde el 2000 sucede justamente una transformación de resultados de cambio, ¿no? Ahí han aparecido ya justamente la nueva generación basada en la web, ¿no? En los años 2000, la web 2.0, ¿sí? Por eso de 2.0, 2000. Tenemos ahí a Twitter, YouTube, Flick, Facebook, Bscape, Google Docs, Google Earth, entre varios, ¿no? Hasta Wikipedia, ¿no? Entonces, estas herramientas más tarde fueron conocidas como herramientas web 2.0 que han permitido a las personas una mayor conexión y cargar contenidos. En contraste esta, justamente la web 1.0, en relación a la web 2.0, ha sido democrático de abajo hacia arriba, es decir, de manera bidireccional. Todos los usuarios pueden ya crear contenidos, compartir, colaborar con otros, aunque podrán también encontrarse cara a cara, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las redes sociales de Facebook, Twitter, o utilizan justamente WhatsApp, ¿no? Las llamadas correspondientes. Entonces la web 2.0 también es conocida como, no solamente ya como la web 1.0 de lectura, sino de lectura y escritura, ¿no? Son aquellos que van produciendo en realidad documentos de información, ¿no? Escritos como también audios y visuales, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta otras de las diferencias. El contenido es mayormente más dinámico, ¿no? que la web 1.0. Las páginas en realidad eran subidas en un servidor a una sola vez que otros los vean y rara vez cambiaba en realidad, ¿no? La web 2.0 era una información mayormente dinámica, no era estática como la web 1.0, como por ejemplo herramientas, ¿no? Que han cambiado son justamente los blogs, podcasts, los wikis, que son ejemplos de herramientas, ¿no? De la web 2.0. También los blogs como los bloggers permiten a los usuarios crear y compartir historias, su propio blog y de manera gratuita. Ustedes pueden elaborar, pueden crear su blogger, ¿no? Y pueden justamente publicar probablemente algunos de sus trabajos de investigación, publicar algunos comentarios en relación a cierta temática. Obviamente en relación a su especialidad. También tomamos en cuenta que la web 2.0 ha sido muy popular en aplicaciones sociales y más utilizados por sobre todo, ¿no? También en la actualidad sigue corriendo justamente, ¿no? Tanto Facebook como YouTube, los servicios que permiten mayor accesibilidad, ¿no? Y es bien importante también, no solamente la interacción misma dinámica que se tiene, ¿no? En Facebook, también de los creadores mismos, de los usuarios, y que obviamente a partir de Facebook pueden crear no solamente una portal, ¿no? Es decir, no solamente un usuario, un cliente, sino puedes ir creando varios en realidad. Es decir, yo puedo ir creando varios Facebook con distintos, ¿no? Y esa es mayormente la desinformación, en este caso la desventaja en realidad, ¿no? Porque puede aparecerte en tu Facebook personas que probablemente no las conocen, pero sí te han enviado un mensaje de poder agregar, compartir, ¿no? Es decir, de aceptar en realidad. Por lo general no acepten personas que no conozcan en realidad, ¿no? Porque algunos no faltan antisociales que utilizan mayormente, ¿no? Estas redes sociales por sobre todo
tanto a jóvenes más que todo, ¿no? Los jóvenes de edad escolar son los que caen en realidad, ¿no? En estos, y es uno de los problemas de redes sociales, ¿no? Que mayormente van cayendo y se tienen problemáticas, ¿no? Se tienen dificultades, por eso es que desaparecen y es otra historia en realidad. Entonces, desde los años 90 la World Wide Web ha cambiado dramáticamente. No hace mucho, pero los sitios web eran creados por especialistas de universidades o de empresas, ¿no? Hoy en día la gente común ya puede crear ¿no? En la web. En la web puedes ir creando, ¿no? Mensajes en Facebook, subir fotos, puedes ir descargando, subiendo videos YouTube, utilizar blogs, bloggers, en Tumblr, ¿no? Puedes utilizar tweets en Twitters y entre otros. Entonces la web ha convertido en una extensión más de nuestra vida cotidiana hasta hoy en nuestra actualidad. Es una herramienta más rápida y es difícil de hacer el seguimiento de todos, obviamente, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta también la selección misma de qué herramientas son más usuales dentro de la misma academia, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en los cuales pueda yo utilizarlos, ¿no? Probablemente para algunos el YouTube, el canal que vayan enviando, sí les va a servir, ¿no? Que a otros. Entonces hay que ver otra alternativa en este caso, ¿no? Probablemente tal vez hacer audios o podcasts, ¿no? En los cuales se puedan crear y que puedan servir ¿no? Para el estudiantado, ¿no? También desde la misma presentación, ¿no? PowerPoint ya ha decaído y mayormente algunos ya utilizan el Prezi, ¿no? El Prezi, hay otras aplicaciones más interesantes, ¿no? Es decir, que tiene desde la misma imagen de incorporación, el tamaño, la letra, los movimientos más dinámicos, ¿no? Y también depende también si está actualizado su Microsoft Office, ¿no? Ya que en el PowerPoint actual también ya se tienen, ¿no es cierto? Varios formatos distintos de presentación, ¿no? Entonces ahí ya, por ejemplo, ya puedes integrar algunos GIFs que puedes ir creando también dentro del PowerPoint, que sí te puede servir para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos visualizando ese nacimiento de un nuevo concepto. En la actualidad la web 3.0, ¿no? Es una nueva versión de Internet y está estrechamente ligada al concepto de la web semántica, ¿no? El cual en líneas generales se va buscando, introduciendo una serie de lenguajes y procedimientos que interpretan características y que ofrecen una interfaz más personalizada. Los científicos en computación expertos en Internet creen que estos han sido y que harán justamente que el Internet sea mayormente más inteligente, ¿no? En nuestras vidas. ¿Qué servicios tiene la web 2.0? Surgido justamente una variedad de herramientas. Las que son, por ejemplo, los blogs, los wikis de intercambio, ¿no? ¿Qué es un blog? Un blog justamente, o blogs, son sitios web que facilitan la publicación instantánea, ¿no? Es decir, de entradas, posts, que permiten retroalimentar cierto tipo de contenido a través de comentarios. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, cómo ir creando un blog, ¿no? Que les va a servir. Y algunos ejemplos de blogs, ¿no? Que pueden encontrar, que estén relacionados, como por ejemplo, con la ciencia e investigación científica, ¿no? Porque ustedes solamente hacen un clic o abrir en una pestaña nueva, entonces ahí va a ir cargando justamente algunos blogs que sí les puede servir, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, edutopia.org, ¿no? Investigación y ciencia, materias de biología. Entonces ahí, ¿no? Va a ir cargando, entonces ya van considerando justamente, ¿no? Algunos blogs y obviamente algunos obviamente van a estar en inglés. Y eso es bien importante también, ¿no? Cómo poder traducir estas páginas, bien importante. Por lo general, obviamente están en inglés, ¿no? Solamente ustedes van haciendo un clic, traducir al español, listo, y esperan un momento y ya está, ¿no? Investigación y ciencia, etcétera. Entonces, son algunas alternativas también que el equipo nos puede facilitar, ¿no? ¿Sí? Entonces, va dando la lectura misma de español. Ahora, probablemente algunos no lo tengan, ¿no? El traductor mismo de la página. Y hay algunas páginas que probablemente estén bloqueadas, ¿no? Como en este caso. Entonces, lo que hay que hacer es instalar, ¿no? Instalar justamente, voy a abrir una nueva pestaña donde pueden encontrar y hay un videíto, no sé si lo han visto, véanlo. Menciona Google Traductor. Van a aplicaciones, en aplicaciones van a Sharon Web Store, hacen un clic y en este tanto va cargando, entonces ahí tienen, ¿no? El Google Translate, ¿no? Ese es el Google Traductor en realidad, ¿no?
Hacen un clic y se les va a abrir aquí una pestañita para poder justamente ver si ese documento puede, ese sitio web se puede traducir en realidad, ¿no? Mayormente por lo general los traductores, estas páginas de algunos blogs, de algunos repositorios internacionales están en inglés, ¿no? Es necesario también utilizar como herramienta el traductor correspondiente, ¿no? A español. Entonces aquí no se ha podido traducir la página, dice, ¿no? Entonces puedes reintentar y en el caso de que no, ahí está, por ejemplo, ya se ha podido, ¿no? Ahí está, se ha podido traducir. Entonces esas son las formas, ¿no? De poder ir trabajando con investigadores, porque probablemente alguno de ustedes no maneja muy bien, no domina el inglés. Es necesario, ¿no? El Google nos puede ayudar en esta forma. Entonces tenemos bloggers, ¿no? Una variedad de bloggers, ¿no? Tenemos a WordPress, Medium, Bloggers, Wix y WebNode. También tenemos podcasting, que es una grabación publicada en línea. Y los podcasts pueden consistir en grabaciones, ¿no? Por ejemplo, si alguno no puede ver muchos videos o tal vez tiene problemas con la parte visual, entonces se ponen unos audífonos y escucha todo, ¿no? La documentación o el informativo o el trabajo a partir del audio, ¿no? Entonces, los podcasts se pueden crear sin necesidad de mucho costo o especialización. Algunas herramientas para grabar, escuchar y compartir descargas de audios podcast son estas, ¿no? En SoundCloud, esta puede ser el ebooks, no utilizar Spreaker, que también les va a servir, ¿no? Para poder la misma creación. Tenemos el microblogging, ¿no? Considerado como medio social. Twitter en realidad es el principal ejemplo de esta tecnología que sirve, es un servicio gratuito en realidad, ¿no? Que permite a los usuarios tanto entradas también como llamadas, ¿no? Tweets. Entonces ofrece una gran variedad de beneficios para el medio de comunicación, ¿no? En las herramientas se las puede encontrar en este URL. Las wikis también son bloggers, ¿no? Son blogs grupales o sitios web que llenan contenido informativo, ¿no? Más conocido el Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Que aloja más de 20 millones de artículos en 287 idiomas, ¿no? Hay miles de wikis que se centran en cosas como tales de viajes, aprender a hacer, casi en todos los rubros en realidad, ¿no? Ya sea en cultura, en ciencia, en medio ambiente, en el ámbito educativo. Wikipedia toma en cuenta justamente, ¿no? Esos 20 millones de artículos, 200, en 287 lenguas, ¿no? Es una enciclopedia en realidad libre, creado justamente por Wikitravel, Wikihub y Wiktionary. Entonces, los wikis pueden ser abiertos o también pueden ser limitados, ¿no? Según el conjunto específico de usuarios. Entonces, para poder crear también y buscar, aquí se tienen, ¿no? Los Wikispace, ¿no? Tenemos la MediaWiki y la Wikia, que, que también puede servir, ¿no? Como datos informativos al respecto. Intercambio de contenidos, tomamos en cuenta la forma de cómo compartimos la información en base a textos, fotos, videos, multimedia, libros electrónicos, presentaciones, contenidos, ¿no? Ejemplo del canal de YouTube, por ejemplo, cada uno de ustedes ya deben tener ya su canal, entonces han podido ya crear el documento, ¿no? Multimedia, solamente el URL es la que se tienen que enviar en la tarea número 1. Algunos sí ya lo han enviado, ya los he dado una revisada. Y tenemos algunos sitios para compartir fotos, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos cada uno de estos, ¿sí? Sitios para buscar y compartir videos, ¿no? Realmente YouTube, Vimeo, Dailon. Tenemos sitios para compartir otros medios, ¿no? Como hacer artículos, libros, revistas y entre otros. Entonces, ahí utilizamos por ejemplo el leadshark.net, ¿no? El script.com, el leadshow.com y entre otros. Búsqueda de información en la web con Google. Entonces, como tiene una gama de información, todo tipo de temas, obviamente, se debe de filtrar la información. O sea, buscar es justamente, ¿no? Un buscador, un software que encuentra sitios web, páginas web, imágenes, videos, noticias, mapas y entre otros. Entonces se generan justamente a partir de Google, ahí por ejemplo el criterio de búsqueda y los resultados correspondientes que se van encontrando, ¿no? En este criterio de búsqueda son palabras o unas varias, es decir, palabras principales, centrales, una palabra clave en realidad, ¿no? Una frase
clave que se introduce y obviamente el buscador Google va identificando y va a depender mucho si quieres documentos en Word, en PDF, en PowerPoint, entre otros, ¿no? Simplemente insertas a la finalización el punto PPT, supongamos si son documentos, ¿no? Documentos en Word, por ejemplo, yo quiero redes sociales, ¿sí? Si yo quiero un documento en Word, entonces punto .doc, ¿no? La consigo, ¿no? Punto .doc, obviamente, documentos en Word, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo un documento en Word, ahí dice doc, ¿sí? Hay algunos scripts también puede ser, pero están en imágenes. Entonces hay que ir buscando todos aquellos, ¿no? Aquí tenemos adicción a las redes sociales, por ejemplo. Entonces automáticamente, miren, voy generando y voy descargando documentos en Word. Si yo quiero en PDF, entonces la extensión es .pdf. Entonces voy a hacer redes sociales, documentaciones en PDF, ¿no? Y aquí tengo uno, por ejemplo. Aquí tengo otro PDF y así sucesivamente voy abriendo, voy buscando la documentación, ¿no? Aquí está el documento en PDF, es un documento desde redalic.org, ¿no? Y ahí está. Entonces puede ser una alternativa también, ¿no? Ir buscando en esta forma. O bien también documentos simplemente puro PowerPoint, ¿no? PPT, la extensión, ¿no? Aquí por ejemplo tengo una, aquí claramente, ¿no? PPT, redes sociales, entonces voy descargando, miren, como ustedes pueden observar, voy descargando en ese formato, ¿no? En PowerPoint. PDF, PowerPoint, Doc, o se puede ser en Excel también, ¿no? Entonces, eso ya depende mucho del investigador, qué criterios va a ir buscando, ¿no? Vamos a utilizar también algunos filtros, ¿no? Puede ser todos, o tal vez yo quiero simplemente imágenes, ¿no? En el anterior caso, por ejemplo, aquí yo tengo redes sociales, entonces todo, ¿no? En general. Tal vez quiero imágenes simplemente, entonces voy ahí a imágenes, entonces me genera un conjunto de imágenes. Si yo quiero videos en relación a esta temática, también tengo videos, ¿no? O tal vez noticias, mayormente de la BBC del mundo, la que realmente van utilizando, y otros periódicos, ¿no? Noticieros a nivel mundial. O si quiero utilizar el Google Form o el mapa correspondiente, ¿no? Tal vez para algunas investigaciones etnográficas donde se requieran, por ejemplo, mapas, ¿no? La visualización del esquema, donde se encuentra, etcétera. Listo. Entonces ahí se van utilizando algunos filtros que pueden servirnos, ¿no? También ejemplos de búsqueda en base a imágenes a color actualizados, si son virus, ¿no? De qué tipo, de último mes, por ejemplo aquí se está especificando, ¿no? Cómo se quiere la imagen, de qué color, ¿no? De la última imagen nítida, de qué tamaño, son algunas características que se lo dota. El uso de comillas es otra forma también, como por ejemplo aquí se tiene Google, entre comillas, coeficiente alfa de Cronbach. Entonces aquí se escribe justamente, nos realiza una búsqueda exacta de una cita o frase. Es bien importante eso, ¿no? Una cita textual o una frase, ¿no? Ahí está entre comillas. Es para ir descargando, ¿no? Citas textuales, pero obviamente con autor, con fundamento de autor, edición, y eso también tiene la misma Google, el formato, ¿no? Los medios repositorios ya tienen los formatos APA, ISO, Vancouver, ya las tienen en realidad, ¿no? Excluir tal vez algunas palabras, ¿no? El resultado que se use simplemente el signo menos, ¿no? Delante de la palabra que se quiere excluir. Por ejemplo, redes sociales, guión Facebook. Yo quiero saber todas las redes sociales, pero menos Facebook, ¿no? Podemos buscar tipo de determinado archivo. Las que he mencionado, PDF, Docs, ¿no? XLSX, el PPTX, el MP3, el MP4, si son videos, si son audios, ¿no? Si son diapositivas, ¿no? Si son documentos en planillas Excel, ¿no? Si tengo documentos en Word o en PDF. Buscar en un sitio específico, el site, está seguido justamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dengue en el sitio cnn.com. Se escribe, por ejemplo, dengue site .cnn.com. Sitios que ya se conozcan, ¿no? Se tenga cierto tipo de contenido. Buscar también una definición, entonces para eso
anotas define dos puntos, a ver, definición de muestra, ¿no? O define dos puntos, la palabra clave es la que se inserta, ¿no? Entonces Google ya tiene un diccionario en realidad, ¿no? De definición. La que hemos mencionado es Google Traductor, el traductor, ¿no? De inglés a español, o de español a inglés, o de español a otros, o de otros idiomas, ¿no? Si es en chino, en mandarín, si es en francés, entonces utilizamos el Google Traductor, ¿no? Que se encuentra, ustedes insertan, por ejemplo aquí voy a abrir un Google Traductor. Ahí está, cualquiera de esos, ¿no? En inglés a español. O puedes hacer de español a inglés, ¿no? Hola, por ejemplo, ¿no? Y si, ¿qué tal si yo quiero no en español? Entonces puedo ir cambiando también, ¿no? Si yo quiero en alemán, ¿no? Si yo quiero en ruso, por ejemplo, ahí está. Si yo quiero en italiano. Y mayormente esto se utiliza para que dentro del trabajo de investigación, el abstract, ¿no? El resumen, ¿no? Esos resúmenes en los trabajos de investigación, ya sean artículos científicos, necesitan una traducción en el idioma, por lo general en inglés, ¿no? En inglés la que se va traduciendo. Entonces, insertas aquí el documento en español y va generando, ¿no? Automatizándolo en inglés, ¿no? Entonces, es el único en realidad el que se está utilizando, ¿no? A pesar de que tenemos justamente inglés británico, inglés canadiense, son distintos, ¿no? Pero tienen solamente una estructura en realidad, ¿no? Lo que sí cambia es la forma de la tonalidad, el cambio de, de, de la voz en realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, la Aymara, ¿no es cierto? En cierta comunidad, supongamos en Batallas, es casi diferente, ¿no? A la de Puerto Costa o Escoma o en otro municipio en realidad, ¿no? O sea, no son las mismas, ¿no? Cambia un poco más la tonalidad, ¿no? O el Aymara en Perú, por ejemplo, ¿no? Va cambiando. Entonces, por lo general, mayormente utilizamos este Google Traductor para traducir estos documentos, nuestros resúmenes de artículos científicos o de tesis, ¿no? El abstract, ¿no? El abstract y los keywords, que son palabras claves para el documento de presentación, ¿no? Ahí está, ¿no? El calculador de Google también se tiene ahí. Simplemente es las operaciones en Google. Por ejemplo, aquí dice 2 por 5 más 30. Y ahí ya se tiene, ¿no? El resultado es igual a 40. ¿Sí? Entonces ustedes van a Google. Por ejemplo, si tú quieres multiplicar 2 por 5, ¿no? Ahí está 2 por 5 y ahí está la calculadora. De manera directa, ya sabes, ¿no? Si quiero sumar esto más 50, supongamos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una calculadora que va automatizando, ¿no? Ahí está 60, por ejemplo. Tenemos calculadora gráfica de Google también con relación a funciones, simplemente nos la función correspondiente. Conversiones a unidades también de la misma forma, ¿no? ¿Cuánto equivale 34 metros sobre segundo? ¿No? Esta velocidad a kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces ahí automáticamente también te lo va convirtiendo. Tenemos también búsqueda de organización de recuperación de información académica. El Google académico mayormente es un Google escolar que busca y permite la literatura misma de la academia, artículos, tesis, libros y otros tipos de documentos, ¿no? El Google académico. Que nutre información, ¿no? Realiza búsquedas en palabras claves según autor, título del artículo, que también puede servir, ¿no? El RefSet también, ¿no? Otro tipo de buscador de miles de millones de documentos en páginas web, libros, enciclopedias, revistas y periódicos. Tenemos el Microsoft Academic, también otro buscador que se tiene, ¿no? De manera pública, gratuito, multidisciplinar. Se tiene el Scopus, es una base de datos, ¿no? DataMing, multidisciplinaria de citas, resúmenes, literaturas y entre otros. Se tiene también la base de datos de redes académicas, trabajo de investigación, es Science Direct, por ejemplo, una plataforma electrónica que se utiliza y ofrece artículos de texto. Con Science Direct, por ejemplo, es posible acceder a más de 3.800 revistas científicas. Tenemos el ResearchGate,
bien usual esto, la ventana a la investigación, una red social de plataforma de investigación en línea, ¿no? Que también contempla artículos, ¿no? Y científicos en base a datos, más de 35 millones de registros, también tiene foros, grupos de discusión. Tenemos el academia.edu, que también conecta, ¿no?, con investigadores y comparten publicaciones en red, ¿no? Tenemos el PubMed, también es otro recurso de la búsqueda de literatura en medicina, ciencias biológicas, más área de salud. ERIC es una biblioteca en línea de investigación, de información educativa, es del Instituto de Ciencias de la Educación del Departamento de Educación de Estados Unidos, ¿no? Tenemos el IE Explore, una base de datos también del área de ingeniería, de ciencias exactas, ¿no?, lo que es informática, revistas, algunos trabajos de investigación. El DOAG también es otra base de datos académico, especialista en artículos indexados, ¿no?, los que tienen los códigos, ¿no?, de indexación, ISBN y ISSN. El JSTOR también es otro de los recursos de trabajos de investigación que se han publicado, ¿no?, en los Estados Unidos, y es de forma gratuita también. Ofrece distintas aquí becas para investigadores independientes. Bibliotecas, repositorios digitales, los que mayormente se utilizan, ¿no?, como por ejemplo el Cielo en México, en Bolivia, ¿no?, se tiene el libro, Miguel Cervantes, redalic.org, Latindex, ¿no?, Revit, y entre otros, ¿no?, entre otros buscadores. Bueno, muchas gracias por su participación y espero que sea un poco más profundizado y sea por lo menos algunas dudas, ¿no?, que se hayan tenido. Bueno, esta grabación también ya se lo tiene, lo voy a ir pasando también en la plataforma para hacer recuerdo, ¿no?, para aquellos compañeros que probablemente no hayan estado presentes el día de hoy. Muy buenas noches a todos.